yo creo que son dos objetivos fundamentales. El primero de ellos es reactivar una relación nueva entre la administración Biden con el presidente López Obrador. Hasta el momento prácticamente hemos visto un presidente de México, si se puede llamar, haciendo box de sombra contra Estados Unidos. En varias ocasiones durante sus conferencias de prensa ha señalado y ha criticado a la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos, USAID, para decir que es injerencista en el sentido de que está financiando algunos organismos enemigos del presidente López Obrador en México. También hay que decir, Jessica, que el presidente de México se incomodó, me da la impresión, con la victoria de Biden. Tardó mucho tiempo en felicitarlo, se sentía cómodo con el presidente Donald Trump, no se metía en su llamada 4T, es decir, en su planeación de gobierno que tuvo cuando llegó al poder hace 2 años y medio. Y creo que con Biden ha cambiado mucho, es una relación mucho más institucional. Segundo punto, y contestando su pregunta, el objetivo de desarrollo de la parte del Triángulo Norte me parece que es fundamental. Sin embargo, hemos visto a 3 presidentes de Guatemala, de El Salvador y de Honduras dándole espalda entre sí, es decir, no hay comunicación entre ellos y es muy difícil así aplicar un plan para el desarrollo de esta región. Y creo que México tendría que jugar un papel mucho más importante y protagónico para tener interacciones con los 3 presidentes, con Orlando Díaz, con Bukele y con el presidente Yamatei. En ese sentido, creo que la primera visita que hace Kemal el día de ayer, allá en Guatemala, habla de que sí hay cierta sintonía o aceptación de parte de Yamatei que es necesario aplicar un plan estratégico para evitar o desincentivar la salida de los guatemaltecos rumbo hacia los Estados Unidos. ¿Qué tan efectivo? Me parece que no lo sé todavía, pero vamos a ver cómo terminan estas dos visitas, ¿no? Ciertamente, y hay que esperar fundamentalmente este encuentro bilateral previsto para el día de hoy entre el presidente Andrés Manuel López Obrador, la vicepresidenta Harris, pero ¿qué papel podría jugar los Estados Unidos en esta coordinación de esfuerzos entre los países que conforman el Triángulo Norte, tomando en cuenta que hay una propuesta importante de apoyo económico, de estímulo, desde algunos de estos elementos que llevan desde el punto de vista social a los ciudadanos de estos países de Centroamérica a buscar mejor calidad de vida en los Estados Unidos? Bueno, mire, la legisladora demócrata Norma Torres, de origen guatemalteco, hace tiempo le pidió al presidente Biden que entregara el dinero, pero no a los presidentes de Centroamérica, sino a ONGs u organismos mucho más confiables. Eso ha hecho que la administración Biden ponga el tema de la corrupción sobre la mesa. Es importante de alguna forma trabajar sobre ese tema porque es una de las causas, una de las raíces de este problema de la migración. Es decir, los centroamericanos también salen de sus países porque saben muy bien que los políticos locales no están resolviendo sus problemas. En ese sentido, creo que ha sido interesante esto por parte de la administración Biden. Y segundo punto, no solamente prometer como lo hizo Donald Trump, porque en realidad sí prometió inyectar dinero, no lo hizo, fue un personaje mentiroso, y entonces sí se tiene que interactuar con los centroamericanos, es decir, poner a charlar con los 3 presidentes para que de alguna manera haya un plan de desarrollo, que esto tiene que ser a largo plazo. Es definitivo que a corto plazo no va a servir, va a continuar la migración. Entonces, si existe un cambio de destino por parte de los propios presidentes centroamericanos, podríamos ver a largo plazo ciertos cambios, pero a corto creo que va a ser muy, muy, muy difícil. Y a corto plazo, ¿qué podríamos esperar en la frontera sur de los Estados Unidos? Ayer, por ejemplo, los republicanos cuestionaban la forma como se ha manejado la migración en este aspecto y de alguna manera desestimaban que pudiese alcanzarse este objetivo de desestimular la migración ilegal que se ha propuesto la administración Biden y que están tratando de concretar de alguna forma o de organizar con esta gira de la vicepresidenta Harris. Bueno, mire, yo creo que desde que llegó el presidente Biden ha cambiado su retórica, es decir, durante la campaña fue mucho más, digamos que loable, invitaba prácticamente a los centroamericanos a viajar a su país porque iba a haber un cambio de política migratoria, pero ya cuando llegó se dio cuenta que la situación era muy grave en el sentido de que se estaba incrementando el número de migrantes que intentaban entrar a su país. En ese sentido, el llamado de alerta para que no lo hagan es evidente que no tiene resultado y entonces sí se necesita ya coordinar con el México para de alguna forma tratar pues de evitar la entrada de los migrantes. Pero yo insisto, yo creo que van a continuar yendo porque a corto plazo no va a haber cambios.
sustanciales en temas de desarrollo, y sobre todo también el plan de México, que es sembrar árboles, pues no es el único objetivo para poder detener a los migrantes o incentivarlos para que no viajen hacia Estados Unidos. Se necesita un poco más, y en ese sentido creo que sí debe de haber organización entre los 5 países, ¿no? Los 3 de centroamericanos y México con Estados Unidos. Un plan a mediano y largo plazo, como lo ha destacado. Sin embargo, pues hay una gran expectativa. El tema migratorio fue uno de los elementos fundamentales de la campaña de Joe Biden. Al momento de aspirar a la presidencia, llega a la presidencia y estas expectativas se incrementan con esta serie de anuncios que hace. Y entre estos anuncios estaba el tema sanitario, que ha logrado cumplir de manera favorable, ha superado incluso lo que esperaban los científicos, los médicos, los investigadores, pero el tema migratorio sigue estando allí. ¿Y esto cuánto elemento puede tener en los próximos meses, sobre todo de cara a las elecciones de medio término? Bueno, es evidente que los republicanos han tomado el tema de la migración en este momento para desgastar a la administración Biden. Vimos pues que Donald Trump ya empezó a dar discursos, el sábado pasado reapareció y no dejó de hablar del tema de la migración, diciendo que ha sido lo peor que ha existido en su país en este momento. Conocemos cuáles son los adverbios que utiliza Donald Trump, siempre es un poco exagerado. Es evidente que tiene que haber algo, es evidente que debe de haber una interacción, insisto, Jessica, entre los 5 países, pero fíjese, es muy grave lo que está ocurriendo en Honduras. Los estadounidenses no quieren reunirse ni con el presidente porque está vinculado con el narcotráfico. Bukele, que de alguna forma empieza a desarrollar rasgos autoritarios, críticos con Estados Unidos, no acepta que a su país se le considere como formar parte del Triángulo Norte. Es decir, creo que es muy complicado la situación, políticamente hablando, ya no digamos social o económicamente en la región, y creo que las interacciones que ha tenido Estados Unidos en las últimas semanas, enviando inclusive a gente para de alguna forma preparar el viaje de Kamala Harris, seguramente le dijeron a la vicepresidenta de Estados Unidos que la situación es muy, muy sensible y necesita que el presidente López Obrador también interactúe con ellos. El problema es que el presidente de México pues no, digamos que no tiene ese rasgo internacionalista para poder atender estas circunstancias. Simplemente él quiere que Estados Unidos colabore para desarrollar también la parte sur del país, ¿no? Lo que es Chiapas, Tabasco, Oaxaca, que eso le interesa mucho. Sin embargo, tiene que ser un programa regional más que demarcado por las fronteras, ¿no?